Muy buenas noches. El curso escolar sigue. Ya están la mayoría de los adolescentes, los niños, los bebés ya han encontrado su sitio, y si a alguno le falta encontrar y realmente algún padre buscar el adecuado, con el programa de hoy lo vamos a dejar solucionado. Porque en este curso, en esta vuelta de confidencias, que no nos fuimos, hemos estado abiertos por vacaciones, pero llega septiembre y el curso escolar nos marca, en realidad nos marca el empezar. Y tengo que decir gracias. Gracias a Lola Sancho, porque Lola empieza con nosotros, continúa con nosotros. En realidad han sido solo unos 4 programas en los que ella no ha estado, pero retoma de nuevo. Y tengo que decirle gracias en este día tan especial, porque además está de doble aniversario con nosotros, porque es como si llevásemos ya toda una vida de años, y con las franquicias, con TED, que afortunadamente hoy hay niños, hay adolescentes y hay ya adultos que saben idiomas y que pueden comunicarse con todo el mundo gracias a vuestro método, al método TED. Unas flores que hay que decirte que ha sido Sergio Moreno, el que la fotografía como nadie, quien ha ido a recogerlas. Gracias, Sergio, que él está aquí con nosotros, y todos los momentos de hoy se van a captar, se van a recuperar y los veremos en todas las redes sociales y, por supuesto, en la memoria de los siguientes programas. Lola, bienvenida. Pues muchas gracias y encantada de estar otra vez contigo. Las gracias te las tengo que dar yo a ti por acordarte de nosotras, por acordarte de los niños, y estoy muy agradecida. Fíjate, hay una pregunta. ¿Pueden los niños aprender inglés desde bebés? Pueden y deben. Es lo que deben de hacer si quieren aprender inglés bien. Y parece magia, pero no lo es. Es un método que llevas años trabajando, es un método que ahora en estos momentos ya está no solamente en tus centros, sino también en otros centros, porque has hecho franquicias. Pues sí, llevamos un año. Súper cuidadas, además, importantísimo, no vale cualquiera. No vale cualquiera. Empezamos precisamente en el mes de septiembre, empezamos con las franquicias, y la verdad, Esmeralda, es que estoy súper contenta porque estamos teniendo unos centros que son los que TED quiere tener. Estamos teniendo unos centros que cuidan la educación infantil muchísimo, porque nosotros es un método de inglés, pero estamos muy inmersos en la educación infantil. No es que enseñamos inglés, sino que enseñamos en inglés, y enseñamos todas las facetas que se tienen que aprender en esta edad, y las enseñamos en inglés. Para nosotros es muy importante los centros que hemos conseguido en tan poco tiempo, porque son centros que tienen una alta calidad, tanto en instalaciones como en su propia metodología. Han incorporado TED, y me gustaría pues decirte dónde están estos centros, qué centros son, porque hay muchos padres que me llaman preguntándonos a TED, preguntándonos dónde hay centros TED. Estamos viéndolos ya en imagen, porque sí, un programa de televisión tiene que tener el compromiso de informar, y en este caso informar de algo realmente interesante, porque no es que tú lo digas, es que es realidad. Sí. Es que en realidad no es que lo digamos, no es que sea esa pregunta donde los niños pueden aprender inglés, es que deben aprender inglés, precisamente en el momento, prácticamente en nada más de nacer, desde que son bebés. Exactamente, ese es el objetivo, y es lo que hay que hacer para poder conseguir niños bilingües y con una inteligencia súper trabajada desde pequeñitos, y con un sistema educativo que es el que tenemos que conseguir en España. Sí, porque estamos en algunas cosas, dices, es que España, hemos tenido en la Comunidad Valenciana un verano extraordinario, somos elegidos por todo el mundo como lugar para estar, para vacaciones e incluso para vivir. ¿Cuántos extranjeros, cuántas personas de fuera, desde cualquier sitio, están aquí, ¿no? Pero en educación seguimos dejando mucho que desear. Sí, muchísimo. Pero bueno, poco a poco, en eso estamos, y creo que lo vamos a conseguir, porque hoy en día la gente de educación infantil se lo está proponiendo y está luchando por ello.
Mira, por ejemplo, en Valencia tenemos 4 centros que hacen TED. Está Chiquilín, que es el que empezó, está Super Friends y está las academias de Bimben 1, Bimben 2 y Regency. Esos son los centros que hay en Valencia. Y los padres que en Valencia quieran que los niños aprendan inglés desde pequeñitos, pues ya saben dónde se tienen que dirigir y incluso no solo como centro de educación infantil, sino como extraescolares. Nosotros abrimos hasta los sábados por la mañana y nos vienen niños de muy lejos los sábados por la mañana a iniciarse en el inglés, que empiezan con 0 añitos y con 2 meses, 3 meses, y las clases las dan con el papá o con la mamá, que entran a clase con ellos, y la verdad que ellos mismos, los mismos padres, se dan cuenta de lo eficaz que es y continúan. Los padres que empiezan entonces son los que de verdad comprenden cómo se tiene que hacer y cuál es el sistema, y la verdad que ellos mismos nos felicitan, por eso nos buscan. Entonces luego también, en el poco tiempo pues que llevamos franquiciando, tenemos al centro Topo, el centro Topo fue el primero que se franquició incluso antes de hacer la franquicia. El Topo, y que está en Tenerife. Que hablamos en uno de los programas, sí, con ella, además. Sí, pues ella, mirando por internet, buscó nuestros centros, vio cómo dábamos el inglés y los resultados que teníamos, y se puso en contacto con nosotras simplemente porque quería hacerlo exactamente igual. Luego también vino Ada, la segunda fue Ada, que Ada está en La Liana, en Valencia. Luego se unió Peces de Colores, que también estuvo aquí. Peces de Colores también estuvo aquí una maestra dando su punto de vista sobre lo que había aprendido con TED. Y este centro está en Alfaz del Pi, aquí en Alicante. Luego tenemos también El Sol, que está en Leganés. Tenemos también el Arco Iris, que está en Collado de Villalba, también en Madrid. Luego tenemos Mainada, que está en Barcelona. El centro Gran Vía, que son 2 centros y están aquí en Alicante. Luego tenemos también Peggy New y Peggy, que uno está en Terrassa y el otro está en Barcelona. Luego está Anca, que está en Mataró. Luego tenemos Ping Pong, que está en La Palma, en Tenerife, y yo creo que no me he olvidado de ninguno, creo que los he dicho todos, pero no haberme dejado ninguno por ahí. ¿En imágenes se recogen? Sí, mira, ¿En imágenes se recogen? Sí, está Heidi de Alacuas, Heidi, que tú lo querías. Tenemos a nuestro realizador que está al loro, sí, es que estaba mirando los anagramas y no los veía. Falta Heidi, sí. Vale, pues mira, Heidi está en Alacuas, que está en Valencia, un pueblo de Valencia. Y Nueva Infancia es un centro también que la verdad está en Málaga, y es una pasada también de centro, qué proyectos tiene. La gente de allí de verdad que vaya a visitarlo. Y luego pues La Jirafa tiene 2 centros en Castellón, y los 2 centros están con nosotros. Bueno, además hoy con ella vamos a intentar conectar, sí, para tener un testimonio, para que nos cuenten y sobre todo para que puedan explicar como franquiciada a otras posibles franquicias, porque vamos a explicar sin prisa, porque afortunadamente en este tiempo de confidencias somos capaces de recuperar la palabra y de hablar. Vamos a explicar qué es TED, qué tiene este método diferente que hace posible que bebés puedan aprender inglés. Vamos a ver, el método lo que tiene es una planificación, que es lo que se necesita. Hay muchísimos centros, muchas directoras que vienen a nuestros centros a ver cómo trabajamos y nos dicen cómo es posible que os dé tiempo a hacer todo lo que hacéis. Y el secreto está en la planificación, en tenerlo todo estructurado, en saber en cada hora lo que tienes que hacer y tenerlo preparado para no perder tiempo, porque con los nenes pequeños se te va muchísimo tiempo. Si no lo tienes completamente todo preparado, estructurado y sabes lo que tienes que hacer, el tiempo se te va, se pasa el día y con ellos has trabajado poco. Entonces, el método
contiene todas, os te lo he comentado muchas veces, contiene todas las áreas que se tienen que trabajar en la educación infantil con los niños. No infantilizamos el idioma, hablamos con ellos con una conversación como si fuesen nativos, como si estuviesen en Inglaterra, pero lo que hacemos indudablemente es repetir las cosas con unas secuencias que están programadas, añadiendo vocabulario y aumentando el nivel según la base que les vamos enseñando. Pero algunas personas pueden preguntarse, si no saben hablar castellano, ¿cómo van a aprender a hablar inglés a la vez? ¿No se les hace un lío? Vamos a ver, un bebé no sabe hablar castellano, ¿es verdad? ¿Y qué hacemos? ¿No hablarle? Le hablamos para que aprenda. Entonces en inglés tenemos que hablarle en inglés para y cuando que te das aprenda. cuenta hablamos, hemos aprendido Nada. a hablar sin ningún esfuerzo. Y entonces tenemos que hacerlo de una forma natural, con el idioma natural y con los instrumentos necesarios para que ellos nos comprendan sin necesidad de traducir, porque a esas edades no se puede traducir, no puedes, y tampoco enseñarles simplemente un vocabulario. No es correcto que hay veces que yo me veo en colegios, en sitios, que les digo, ¿qué llevas en inglés? Pues me tengo que aprender esta hoja, y tienen una hoja de vocabulario. Eso no sirve para nada. El niño que aprende un vocabulario solo y no sabe cómo utilizarlo, no tiene las estructuras necesarias para poder utilizar ese vocabulario, pues bueno, el vocabulario se va incrementando. Nosotros en TED trabajamos unas estructuras y vamos añadiendo el vocabulario cada día que toca en la clase. Unas veces pues hablamos, tocamos pues los animales, otras veces tocamos la familia, otras veces tocamos los sentimientos, vamos los oficios. Entonces, con las mismas estructuras vamos adquiriendo vocabulario y lo metemos dentro del juego de las estructuras, porque ya sabes que para los niños no puede ser de otra forma, tiene que ser, a ellos les tiene que encantar hacerlo y les encanta hacerlo porque se divierten y con el método de la verdad se divierten. Yo la verdad que estoy muy contenta porque cuando vienen las profesoras a hacer la preparación a Valencia, yo siempre pienso, bueno, pues alguna me puede decir, pues esto yo ya lo sabía, esto es lo que hago yo. Gracias a Dios, aún no ninguna me ha dicho, esto yo ya lo sabía. Todos han dicho, hemos aprendido un montón. Y son buenas profesoras, buenas profesionales que trabajaban a su forma con los niños, pero que nosotros les damos otro enfoque diferente, que les abrimos las puertas de dar el idioma, divirtiéndose ellas y divirtiéndose los niños. Se ha dado y se sigue dando, y afortunadamente ojalá sea así, aunque habría que potenciar la calidad más que la masificación, en la universidad. Llegar a la universidad, una época, una generación, sobre todo la nuestra, donde era la aspiración que tenían todos nuestros padres, porque ellos en muchos casos no lo habrían logrado. La universidad está al alcance prácticamente ya de todo el mundo, o al menos de una mayoría, aun con algunas dificultades por esa llamada crisis que existe, pero sobre todo existe por otras cuestiones. Y yo siempre digo que ni de sanidad ni en educación hay que restar, sino que hay que sumar. Pero qué poca importancia, pese a las dificultades que pueda tener los bachilleres o puedan tener la universidad, pero la clave está antes, en empezar desde la infancia, en potenciar a esos niños, a esos bebés que serán niños en muy poco tiempo, y todo lo que hemos tenido con el tema de la primera infancia y sobre todo de los jardines de infancia ha estado llevado a guardaniños, guarderías. Qué difícil es cambiar ese concepto. Mira, nosotros en TED, en nuestro diario que tenemos, terminamos diciendo que TED tiene primero que conocer, luego aceptar y luego educar. Esos son los 3 pasos que tenemos nosotros que hacer en la primera infancia de los niños. No solamente TED está intentando enseñar inglés, que eso sí es uno de el objetivo del método, pero en la educación infantil, en los primeros años de vida, los niños tenemos, además de que enseñarles inglés, y el método lo tiene en consideración, es educarlos.
¿Cuántas veces has oído decir a una madre, mira, es que este niño tiene un carácter horrible, tiene un carácter que no sé, ha nacido así, es su carácter, no lo puedo cambiar? El hermano los he educado igual y uno me ha salido, ahí está el fallo, que los ha educado igual. Los niños no son iguales y nosotros tenemos que conocer primero al niño. Y una vez lo conozcamos y sabemos cómo es su temperamento, entonces tenemos que aceptarlo, porque el temperamento no se puede cambiar, con el temperamento se nace. Lo que sí que se puede cambiar es el carácter. Entonces tenemos que aceptarlo como es y educarlo, aceptándolo. Entonces, por ejemplo, los temperamentos son genéticos, no se pueden cambiar, pero sí que se pueden moldear, sí que se puede moldear el carácter para que saquen lo mejor de cada temperamento. Que muchas veces ha sido lo contrario, cuando a un niño le fuerzas a llevar un ritmo diferente, que no significa que sea peor, porque los grandes genios serán esos raros, ¿no? Al final lo que estás consiguiendo es justamente lo contrario, ¿no? Va restando, ¿no? Claro, tenemos primero, por eso te comentaba, Esmeralda, que primero hay que conocerlos. Una vez los conocemos, pues aceptarlos, no intentar cambiarlos, porque eso no se puede cambiar, pero sí se puede educar. Vamos a recordar, Lola, si te parece, momentos de los momentos muy interesantes donde hemos aprendido sobre la educación infantil muchísimo. Nuestro realizador ha ido metiéndose en nuestro archivo para traer aquí, de nuevo, en esta vuelta de Lola Sancho y de las academias, este método de aprender inglés y sobre todo aprender a tratar a los niños como lo que son, niños, personas. Vamos a recordar. Pues animo a todos los centros de educación infantil que quieran una buena educación y una calidad que se distinga de todos los demás, pues que se pongan en contacto con nosotros. Pues desde aquí, desde Información Televisión y en Confidencias, ya sabéis que tenéis... Bueno, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdas. Creo como que fue el primer programa, ¿no? Fíjate, sí. han pasado ya unos meses y de lo que sí que estamos convencidos es de que estamos sirviendo de información, sí. Porque además en esos meses ha ido creciendo, han ido creciendo los centros. Sí, es que es muy importante esta información porque no se suele dar. Los padres cuando van a un centro no saben no saben muchos que tienen que preguntar y qué es lo importante. Quieren que los niños estén cuidados y ya eso por supuesto están cuidados, pero es que es la edad tan importante, es una edad que no se puede perder porque una vez pasamos estos 3 años o 6 de la infancia ya no lo podemos recuperar. ¿Realmente es tan importante esos primeros 3 años para todo lo que nos lleva a nuestra vida? Se forma la personalidad del adulto. Se forma en esos primeros años de vida. En esos primeros años de vida es donde tienes que detectarla, que tienes que guiarla y se forma el sistema nervioso, se forma tanto intelectualmente como físicamente. Por ejemplo, el oído es el primer órgano que se desarrolla en el feto, pero también es el primer órgano que deja de funcionar, que deja de crecer a los 3 años. Todos los fonemas, todos los sonidos que no se hayan oído, que no se hayan escuchado un bebé antes de los 3 años, se vuelven sordos completamente para esos sonidos. Luego de mayores podemos intentar imitar y podemos intentar, cuando oímos a un nativo y queremos tener la misma pronunciación, intentamos hacerlo, pero no conseguimos sacar el mismo sonido, el mismo fonema, porque no se ha oído antes de los 3 años y te digo que se vuelve completa, pero eso está comprobado científicamente, ¿eh? Entre los derechos del niño, que afortunadamente ya existen esos derechos del niño, debería de estar vuestro método. Vamos a seguir recordando. Vamos allá. Pues Ángel Cristóbal, que es el experto en marketing de educación. Ángel, buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias por estar gracias aquí. A vosotros. Venir con el equipo de TED para mí es un auténtico placer y además creo que es un auténtico modelo que hay que seguir. O sea, luego cuando empecemos a profundizar a lo largo del programa, pero creo que
tenemos que empezar a diferenciarnos, que somos empresas. Yo soy marketing educativo, yo no soy la parte de pedagogía, entonces creo que a nivel de gestión, a nivel de marketing, los centros de educación infantil, primero, están en un momento que es crucial, que es muy, muy complicado y que tienen que empezar a diferenciarse con una oferta de valor a los padres. Y en el caso de TED, por lo que hemos estado viendo con Lola y demás, me parece genial e increíble. Y además el haber traído a dos profesoras para que puedan poner de manifiesto todas las ventajas y el porqué TED y demás, me parece una idea genial. Sabemos la importancia de nuestra labor y de nuestro trabajo. La comunidad científica también sabe lo importante que es el tramo de edad de 0 a 6 años. En la cumbre de marzo de 1990 en Tailandia se dijo que la educación empezaba con el nacimiento. Pues a pesar de todo esto, a pesar de todas estas afirmaciones, la educación infantil está en serio peligro, porque por la falta de interés están saliendo un montón de centros ilegales, están ludotecas, están las mamás que se quedan en casa y cogen a niños de fuera, y eso es una competencia muy desleal para los centros que queremos hacer un trabajo bueno y que queremos educar bien a los niños. Pero sobre todo es una competencia desleal para los niños. Porque, fundamental, claro. Sí, porque los meten en unos establecimientos donde no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y donde las personas que los atienden no tienen la formación que tienen que tener. A mí por eso me gustaría hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se den cuenta de lo importante que es la educación infantil y sobre todo defenderla con los derechos de los niños. Hoy en día estamos repitiendo algo esencial: los derechos de los niños, los derechos a tener la opción del conocimiento, y los idiomas es la posibilidad de comunicarnos con los demás. ¿Cuántos de nuestros adolescentes, de nuestros universitarios han tenido que marcharse? Que no está mal el aprender en otros lugares, pero han tenido que marcharse obligados y no han podido demostrar estar en los trabajos que realmente les correspondían por su formación, por no tener una buena educación en los idiomas. Sí, es que además no lo consiguen, de mayor les cuesta mucho y de mayor tienen que aprenderlo como de memoria el idioma, no lo hacen espontáneamente, y eso para los trabajos y para unos trabajos directivos y unos trabajos que tengan que salir fuera y hablar comercialmente con otras personas nativas, pues la verdad es que se les nota un montón y ahora sí que, la verdad, ahora sí que los padres se están interesando mucho. Claro, si los padres no es que no nos interesásemos, es que tampoco sabíamos, tampoco habíamos tenido nosotros esa educación. Cuando nosotros empezamos hace 35 años con nuestro primer centro... 35 años con su primer centro. Sí, y empezamos a implantar el inglés, nos tocaba un poco convencer a los padres, casi lo hacíamos como opción. ¿Queréis que les demos inglés? Y la verdad es que unos te decían que sí, otros, la mayoría te decía, ¿inglés? Tan pequeñito, ya tendrá tiempo. Y decíamos, ¿cómo es posible? Al final dijimos, esto se ha terminado, lo ponemos, todo el que venga aquí tiene que aprender inglés. No vamos a preguntarles si quieren o si no quieren, porque está claro que estamos perjudicando a los niños, que podemos darle esta oportunidad teniéndolos aquí y no se la estamos dando. Entonces no preguntábamos, decíamos, este centro da inglés y todos los niños van a dar inglés. Y claro, al poco tiempo los padres empezaban, oye, qué pasada, estamos encantados, los niños nos están diciendo cosas en inglés. Y querían que siguiesen con nosotros, por eso empezamos a montar las academias de inglés para que siguiesen después de nuestro centro de educación infantil, pues aprendiendo y aumentando su nivel de inglés pues hasta los más altos. Yo tengo ahora muchísima satisfacción porque en nuestro centro de 35 años están viniendo los hijos de nuestros antiguos alumnos, pero además también están viniendo muchos profesores que están licenciados en inglés, en filología, y solamente han estudiado en nuestro centro. Lola, y para aquellos padres que
que nos escuchen y que estén siguiéndote y tengan cierto miedo porque ellos no sepan el idioma, porque ellos no sepan inglés y tengan miedo de, bueno, de no poder, siendo niños de tan corta edad, no poder estimularles luego en casa. ¿Es suficiente? O sea, ¿es la base desde el centro, desde los centros vuestros? Sí, es suficiente. Lo ideal sería que en casa pues tuviesen alguien que les hablase en inglés, pero no es preciso, no es necesario, porque nosotros además en el método tenemos unos CDs que les damos a todos los niños con un librito simplemente para que lo oigan en casa. Entonces el padre que no tiene, todos los niños tienen que escucharlo en casa, porque así no solamente son las horas que están en el colegio. Cuando van a un centro de educación infantil están muchísimas horas y pueden dar más horas en inglés, pero cuando van solamente a extraescolares pues son 2 horas a la semana o 3 horas a la semana, pero nosotros les decimos que todos los días tienen que escuchar el CD en inglés en su casa. Es decir, que hasta pueden aprender con su hijo. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Paqui. Lo decíamos cuando mencionabas todos los centros franquiciados. Sí. Bueno, es La Jirafa, ¿verdad? Es La Jirafa en Castellón, tienen 2 centros, unas personas que están muchos años dedicadas a la educación infantil y con unas ganas enormes de implantar el inglés como se debe. Les gustó mucho el sistema y van a empezar ahora y están muy ilusionadas. Paqui, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Encantada de hablar con vosotros y en primer lugar la verdad es que daros las gracias por la gran labor que estáis haciendo a favor de la educación de los más pequeños y por darme la oportunidad de poder participar en vuestro programa. Fíjate, Paqui, llevas tus centros, Jirafa 1 y Jirafa 2, llevan mucho tiempo. Nosotras somos 2 centros de Castellón de la Plana, llevamos 25 años en la labor de la educación de 0 a 3 años y la verdad es que siempre hemos considerado esta educación como una etapa muy importante en la vida de los niños. Hemos apostado siempre por una educación de calidad, lo que nos ha llevado a buscar nuevas propuestas educativas para conseguir. Esa era la pregunta. Teniendo la solera que tenéis, no, Paqui, teniendo la solera que tenéis, siendo un centro sin ninguna duda de referencia en vuestra zona y no solo en vuestra zona, ¿por qué el método TED? Pues la verdad es que sí es verdad que habíamos dado inglés anteriormente. Y hay que agradecerle, estamos muy agradecidas a Lola, porque vino un día, nos presentó el proyecto y es que era lo que nosotros siempre estábamos buscando y no sabíamos cómo acabar de darle esta clase de inglés. Nos fascinó mucho, es verdad que nos quedamos convencidas al momento que nos presentó el TED por la forma natural y espontánea con la que trata el aprendizaje de una segunda lengua. Utilizan toda clase de estructuras gramaticales y entonces eso a los niños es lo que, claro, les impregna todo el idioma, igual que ya lo aprendían con su lengua materna. Eso nos fascinó y lo comprobamos en sus centros y la verdad es que sí, estamos muy contentas. Hemos estado este mes de julio pues viendo cómo funcionaba y muy bien. Está basado en el juego, la experiencia, es divertido, que es lo que hace que el niño le preste una especial atención y es ahí, en esa atención, la que hay que sacar provecho para enseñar y aprender. Otra parte, la verdad es que mencionar, que a lo mejor Lola no os lo cuento, es que cuando los teachers hicieron el curso, salieron, yo personalmente las acompañé, porque quería también ver a ver cómo, y fue un éxito rotundo. La verdad es que salieron con un montón de recursos, y lo que más importante y que me impactó mucho es la motivación y la ilusión que tienen por ponerlo en práctica. Es que estamos muy convencidas y nos alegramos mucho de haber podido conocer este método porque realmente vemos que sí que funciona. Realmente, Lola, lo que es estupendo que podamos mostrar testimonios de centros consolidados, centros con solera y con una importante trayectoria y una gran formación que quieren algo más. Sí, eso es muy importante. No son centros nuevos que puedes pensar, bueno, pues están cogiendo algo para empezar. Son centros que ya tienen una experiencia tremenda, que sus directoras saben perfectamente sobre la educación de los niños y que no se meten en cualquier sitio, sino que
cogen plena confianza cuando ven el método y lo valoran, lo saben valorar. Paqui, ¿cómo localizas a Lola? ¿Cómo te enteras de que existe el método y de qué manera empezar ese contacto para ser hoy una de las franquicias que va a arrancar, y además tan convencida como lo estás diciendo, con ese aprendizaje importante? Porque lo decíamos hace un ratito, para Lola no vale cualquiera, porque no vale cualquiera para el método, es un método que lleva mucho tiempo trabajado y hay que seguir dándole prestigio. Pues la verdad es que fue Lola la que me encontró a mí y me presentó. Había oído hablar de nuestros centros, pues hace 25 años que estamos trabajando, y según había visto un poco la trayectoria que llevábamos y me lo presentó, y es verdad que nosotros estábamos faltas de algo así. Aunque estábamos dando inglés, faltaba algo, y me lo presentó. Pues al principio quise, pues sí, indagar un poco, me moví, miré a ver sus centros. La verdad es que me abrió las puertas, me dio toda la información, vi con mis propios ojos cómo se trabajaba, y claro, evidentemente me convenció a mí y a mis compañeras que estábamos trabajando, porque se trabaja muy bien, hay muchos recursos, y es que es ideal para los niños de 0 a 3 años, porque se trabaja muy de forma natural, con una motivación, con una motivación que los niños están siempre atentos. Yo lo que vi en sus centros, y que ahora es verdad estamos poniendo en práctica así un poco para ver cómo, pues estamos en periodo de adaptación, todo hay que decirlo, y entonces estamos un poco introduciendo a ver cómo van los críos, y la verdad es que se quedan fascinados con todos los recursos que saca, que presentan, están motivados, entonces están atentos, y es lo que nos hace que los críos aprendan. Cuando uno tiene curiosidad, pues los críos están atentos y están aprendiendo. Ves que lo hemos puesto, han venido padres a ver un poco también en Puertas Abiertas, y se quedan fascinados de ver que los críos que tienen un añito están, pero sin parpadear, a la hora de cuando está la teacher con ellos haciendo la clase de inglés. Porque la letra no entra con sangre, y mucho menos el inglés, ¿no? No. Pues muchísimas gracias, Paqui. ¿Alguna cosa que queráis añadir, que quieras comentarle a Lola? Ya que estás en directo, puedes aprovecharlo. Agradeceros, como he dicho, a vosotros por preocuparos por un tema importante para nosotros, y a Lola por habernos dado la posibilidad de formar parte de esta familia TED que augura buenos resultados, y estamos muy contentos. Gracias a vosotros y a Lola principalmente. Un abrazo, Paqui, muchísimas gracias. Buena nit. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, Lola, quien mejor puede hablar de las franquicias son los propios franquiciados, ¿no? Pues sí. ¿De qué manera quienes nos escuchen ahora, que tengan un buen centro y que quieran ponerse en contacto contigo, de qué forma se puede hacer una franquicia? Estamos hablando de que en este momento a nosotros nos siguen en Alicante y por la Comunidad Valenciana, pero afortunadamente las redes sociales nos acercan a cualquier lugar del mundo, ¿no? Nos están escuchando en otro sitio, tienen un centro estupendo, pero fallan en el inglés. Sí, pues casi los centros, por regla general, que quieren buscar un método de inglés, pues entran a la web, buscan, ponen método de inglés para bebés, y entonces empiezan a mirar las ofertas que hay, y entonces ellos llaman, porque cuando empiezan a investigar cada método, pues todos me dicen lo mismo, me dicen, bueno, es que hemos estado mirando varios, y el que más nos ha convencido, por lo que hemos visto, es TED. Entonces, claro, ahí empieza ya un poquito la labor de explicarles en realidad, no se lo esperan, o sea, que viene, cuando les explicas en realidad todo lo que tiene, dice, bueno, ha superado lo que yo pensaba que era TED. Esto me lo dijo, por ejemplo, el sábado pasado vinieron de un centro de Madrid que no está puesto aún aquí, porque tienen 2 centros también, Oso Baby, aún no me lo sé muy bien, y esta semana se les ha hecho el contrato, y ellos me decían, es que no nos esperábamos encontrarnos todo lo que nos estás enseñando. Vinieron el sábado y el martes ya nos mandaron para firmar el contrato, porque estaban completamente fascinados con el proyecto. Yo, por ejemplo, en Castellón, está muy cerquita de Valencia, yo tenía mucha ilusión en que en Castellón hubiese una franquicia. Solamente va a estar La Jirafa en todo Castellón, porque tiene 2 centros, y no vamos a dar otra franquicia en lo que es la provincia, la capital de Castellón. Y yo estuve mirando los centros que habían en Castellón,
y me gustó la jirafa. Es el que más me gustó y yo dije, pues me voy a poner en contactos con ellos porque pedí referencias, gente de Castellón, que yo pregunté y me lo aconsejaron. Y como ya te he dicho que yo quiero centros que tengan calidad y que puedan tener un prestigio dentro de nuestra red de TED, pues me dirigí a ellos, enseguida me dieron visita, se lo ofrecí. No te creas que fue fácil, porque lo vio la directora, pero luego me mandó a mi centro a 2 profesoras más, a otra directora, que pasaron por allí para verlo bien y todas, la verdad, todas dijeron, fenomenal, nos encanta. No hubo ninguna que le sacase ningún pero, cosa que me alegro porque veo que estamos haciendo las cosas bien y que además estamos trabajando para hacer más cosas, siempre estamos aportando nuevas herramientas, siempre estamos haciendo más vídeos de animación, ahora para esta temporada vamos a hacer más, incluso con los mismos profesores, haciendo sketches para los niños, entonces estamos aportando muchas cosas y eso pues, ella decía, es fascinante ver cómo un niño de 1 año no pierde la atención. Es que para que aprendan tú tienes que captar su atención. Si la captas solamente con media hora no sabes lo efectivo que es. Enseñar y aprender es divertido. Todas las profesiones yo creo que es imprescindible tener vocación, ¿no? Porque nos pasamos en el trabajo prácticamente pues más de la mitad de nuestra vida, ¿no? Y si te gusta lo que haces, si vales para eso, si de pequeño has tenido la suerte de que tus profesores potenciaran lo que ya venía genéticamente en ti, pues seguramente vas a ser feliz. Pero en especial la enseñanza se necesita un I+D de vocación. Sí, los que os dedicáis a los niños. Es preciso la vocación. Si no hay vocación, desde luego no hay resultados. Nadie es educadora ni maestra por el sueldo que tienen. Si no tiene vocación, la verdad es que es muy difícil, muy difícil. ¿Y por qué elegiste tú dedicarte a la educación infantil? Si te cuento la nos has contado alguna vez, pero sí nos gustaría contar la historia. Yo no me dedicaba a la educación infantil. Yo trabajaba con mi padre en la fábrica de mi padre y mi hija de pequeña, con 1 año y medio, pues dije voy a llevarla pues a una guardería. Entonces eran guarderías. Yo tenía un concepto de cómo educar a los niños, de cómo tratarlos de una forma que no la había aprendido en ningún sitio, una forma pues que era la forma mía de pensar. Entonces la llevé a una guardería y estuvo un día. Al día siguiente la saqué y dije, no, esto no puede ser, así no se pueden tener a los niños, yo tengo que irme a trabajar, yo no voy a poder estar con mi hija, pero quiero que donde la deje tenga otras oportunidades. Y lo que hice fue montar una guardería para mi hija, con mis ideas. A partir de ahí empecé a informarme más, porque una cosa es instintivamente lo que tú pienses, pero luego pues intentas pues aprender, ver, enseñar y rodearte de gente que valga y que se dedique a la enseñanza, a la educación, y para mí ha sido muy importante siempre pues rodearme de un buen equipo. Yo tenía la suerte de tener a mi hermana y de tener a mi cuñada que empezaron conmigo, que empezamos juntas y nos volcamos con la educación de los niños, ya no con una idea de negocio, sino con una idea de disfrutar y de ver lo que podíamos sacar de ellos, cómo podíamos trabajar con ellos. Y nosotros cuando empezamos había gente que cuando tenían los 6 años, porque los teníamos hasta los 6 años, no querían llevarlos al colegio. Decían, no podemos seguir con vosotras, da lo mismo, ya los llevaremos con 7 o 8 años al colegio. Porque hicimos un cambio radical de lo que en aquella época y en aquel momento se hacía en los centros de educación infantil. No eran centros de educación infantil, eran guarderías. Y así empecé y me fui enamorando del trabajo y me fui dedicando
cada vez pues a más tiempo, porque dejé a mi padre, que él me dijo, por favor, no me dejes a mí, pero al final, cuando tuve a mi segundo hijo, pues ya no podía con todo, y entonces sí que lo tuve ya que dedicarme al 100% al Centro de Educación Infantil, porque empezamos a implantar el inglés y son muchas horas. La gente se cree que trabajamos con los niños de 9 o de 8, que te los traen los de horario especial, hasta las 5, hasta las 7:30, algunos centros que tienen abierto con horario especial. No ese es el trabajo solamente. El trabajo empieza muy duro cuando se van los niños, para prepararlo todo, para pensar qué vas a hacer al día siguiente, para tenerlo todo completamente preparado, porque tú no puedes improvisar cuando vienen los niños. Cuando vienen los niños tienes que tenerlo ya todo planificado, planeado y preparado. Y entonces eso lo tienes que hacer cuando se van ellos. Y yo en mis centros pues hay veces que a las 9 de la noche hay profesores allí que están trabajando, y no porque yo se lo pida o porque yo les diga os tenéis que quedar, porque tienen una vocación tremenda. Es el trabajo impagable y además no pagado de cuando se termina volver a empezar. Hacemos una pausa, Lola, para la publicidad y retomamos. Estamos aprendiendo. Gracias.